De nuevo, saludos a los queridos estudiantes de titulación de nuestra carrera de enfermería de la extensión Cañar. Vamos a mostrar ahora y luego vamos a disponer a través de YouTube lo que implica la rúbrica del trabajo que se les ha pedido como revisión sistemática. Ya. No voy a ahondar en el sentido de que no voy a hablar de los puntajes, solamente me voy a referir a los puntos muy específicos. Tal vez en esto me esté unos 12, 13 minutos, pero es importante. Entonces, para luego, si ustedes lo desean, hacer preguntas luego de la grabación. El título ya fue tomado en cuenta, ya fue elaborado, ya no necesitamos, ya hicimos en otra sesión también aclaratorias sobre cómo trabajar esta parte. Esto no es necesario que ustedes lo hagan nada. El resumen estructurado queda para el final y debe tomar en cuenta el método que pida la revista. ¿Ya? Pero generalmente, ya ese resumen incluye 5 elementos. Básicamente 4 para el resumen. Primero introducción, luego metodología, seguidamente los resultados, donde se incluyen las categorías que se formaron, y por último las reflexiones finales o conclusiones. La introducción puede variar de acuerdo a la revista donde se publique. Primero tiene que describir la razón del porqué de la revisión sistemática. Esto quiere decir que si yo estoy trabajando, por ejemplo, con medicina ancestral, tengo que en alguna parte del texto, recuerden que dijimos hace poco, que en esta introducción también tengo que definir de qué estoy hablando, los conceptos claves que me da el título. Pero aquí también tengo que colocar cuál es la motivación, cuál es el problema en el campo de la enfermería o de la salud que me motiva a tomar esa temática. Como lo decíamos, en esa introducción finalmente se puede trabajar con la pregunta de investigación o con el objetivo, más que pregunta. En muchos casos se utiliza los descriptores en ciencias de la salud. Uno los puede buscar así y se llaman DEX, que son palabras que tienen conceptos ya establecidos dentro de la Organización Mundial de la Salud. Alguien preguntaba hace poco cómo era esto de los protocolos y registros. Estos protocolos y registros es si existe alguna metodología universal, vamos a llamarla de esta manera, metodología universal, que se utilice y que tenga un registro de carácter comercial o también de un registro de propiedad intelectual que también son llamados patentes. En la mayoría de los trabajos que ustedes van a manejar no existe eso. Y cuando ustedes hacen el traslado a la forma de la revista, donde van a publicar, por lo regular es un punto que se obvia. Por esa razón también estoy insistiendo en que vayamos ya a la parte de selección de revistas. Criterios de elegibilidad tienen que ver entonces con cómo yo fui quedándome con los artículos que van pasando de una etapa a otra. Aquí sugiero que todos estos documentos estén en una carpeta en Mendeley y sean compartidos con el tutor, que también debe tener una cuenta Mendeley para poder ayudar. Los criterios de elegibilidad más importantes son el periodo de los últimos 5 años, 2016-2020, idioma, que el documento realmente trate sobre la temática, que no sea solamente un resumen, que tenga o que esté en extenso, que esté dentro de las bases de datos que ustedes estén manejando, o también que no se repitan, que no sea el mismo documento, que esté en 2 bases de datos distintas, en ejemplo Scopus, Google Académico o Biblioteca Virtual de Salud. En el punto 7 declaro cuáles son las fuentes de información, es decir, cuáles son las bases de datos. Las que ustedes eligieron, se les sugirieron 2, pero pueden ser más.
Se le sugirieron Google Académico y Biblioteca Virtual de Salud, pero puede ser Scopus, puede ser PubMed, puede ser Scientific Research, entre otros. Luego hago un algoritmo y declaro de manera bien clarita, utilizando los booleanos, cómo fui haciendo la búsqueda. ¿Cuál fue la primera fórmula de búsqueda? ¿Sí? ¿Qué filtros utilicé? ¿Qué bases de datos que ya las debo haber colocado antes? Luego, ¿cuál fue el proceso de selección? Donde voy a hablar entonces de qué filtros fui colocando específicamente, cuántos artículos me fueron quedando en cada parte del proceso. Luego, en el proceso de extracción de los datos, entonces aquí es donde sugiero para avanzar en varios aspectos. ¿Cómo extraje los datos? Ah, bueno, eran los resultados, eran las categorías, lo que iba extrayendo de cada uno de los trabajos. Luego, busco, vamos a decir más que variables, vamos a hablar de categorías. ¿Cuáles fueron las categorías que fueron emergentes? Y ahí es cuando les mostraba entonces el trabajo que estábamos trabajando con la compañera y que voy a dejar aquí un momento y luego voy a pasar con manera de captura de pantalla. Esta parte entonces se describe más o menos como se está manejando acá, ¿ya? ¿Cuáles fueron las fuentes? Esto cuando uno lo traslada a los artículos científicos o artículos científicos, por lo regular mucha información se sobreentiende, por lo tanto, aquí comenzaron con un número específico y empezaron con 135 y luego de aplicar todos los filtros, se quedan con 33 investigaciones. Lo que les sugería entonces que agarren la investigación y aquí hacen la lista esa que está mencionando la rúbrica, si es porque son estudios empíricos, qué método se utilizó, cuáles fueron los resultados más específicos, qué interpretación le dan los autores a esa investigación y si se van creando categorías que son como palabras que se van repitiendo, ideas que se van repitiendo y que hacen que yo pueda agrupar esos 33 artículos, por ejemplo, en varias categorías. De hecho, esos 33 artículos que fueron seleccionados pueden tributar a varias categorías, no necesariamente a una. Por eso es que se puede citar y volver a citar en función de lo que tiene el artículo. Entonces aquí me quedo un poquito mostrándoles más o menos. Esto no se ha terminado porque como ustedes ven es un trabajo en construcción, ¿ya? Entonces inclusive aquí le estoy dando la sugerencia a la compañera que omita aquellos artículos que no son parte, por ejemplo, este no es un estudio empírico, este es una carta que se crea en 1986, pero que no tiene que ver con el tema. Entonces, lo que le sugiero a la compañera es que esto puede perfectamente ir a la introducción como parte de la justificación y que se respeten los años, el último quinquenio, por ejemplo, entre otros. Y aquí mirando algunas palabras claves por acá, fuimos creando algunas categorías solamente a manera de ejemplo. Ya respetando de nuevo el último quinquenio, esto entonces sería como una manera de sintetizar la información. Si están publicados en el 2016, vale. Algunas veces son revisiones, son incluso revisiones de 5 años, pero que fueron publicadas en el 2016. Mientras la publicación haya sido el 2016 es válida. Pero si es de antes de esa fecha, ni siquiera lo pensemos, ni siquiera porque tenga información muy relevante, porque todos los estudios son valiosos. Los artículos que van acá deberían ser los 33 que se mencionan aquí en el algoritmo. ¿Ya? Porque solo esos que pasaron todos los filtros van a incluirse aquí. Aquellos que se utilizaron para definir algún término, aquellos que se utilizaron para cualquier otro efecto, pero no fueron incluidos, digamos, en los filtros, sino fueron tomados como documentos mundiales importantes, leyes, eso no son parte
de la matriz que les estoy mostrando. Yo lo estoy viendo en algunos trabajos que me están llegando. Me aparecen en un trabajo de revisión 3 y 4 matrices. Yo creo que con esta es suficiente. Aquí mismo, incluso se les sugiere, vamos a seguir mirando la rúbrica. Vamos a ver si eso es lo que estamos viendo. ¿Sí? ¿Ya? Esto de enfoque de los estudios individuales, más o menos cuáles son los resultados que quedan dentro de la misma matriz. Medidas de resumen, estos son básicamente para trabajos cuantitativos, ¿ya? Pero ustedes lo que resumen allí son los resultados de cada investigación, que se plantean a manera de síntesis. Entonces, como ustedes ven, la matriz me permite agrupar mucha información que me va a servir para la mayoría de los puntos. Aquí, con respecto a los 16, si se utilizó algún tipo de análisis distinto, si se buscaron palabras clave. Por lo regular, esto en los cualitativos no tiene mayor situación. Luego, en los resultados, entonces ahí se presentan, ¿verdad? Con esta misma matriz, cuáles fueron los documentos que se seleccionaron de los últimos 5 años. Esto, por favor, el punto 18, esto es opcional. Pero sí les pedimos que utilicen bibliografía en inglés, porque estas bibliografías son por lo regular más actualizadas. Ver si hay algunas inconsistencias entre lo que existe en teoría, por ejemplo, si hay algo que nosotros estamos diciendo con respecto, por ejemplo, a úlceras por decúbito, que ahora se ve, hay un enfoque distinto y empezamos a decir, como vimos en uno de los textos, que hay un concepto, pero que también dice que hay uno que discrepa. No es malo colocar esas inconsistencias. Este aspecto es también tomado en cuenta dentro de la matriz y aquí está de nuevo la matriz, las categorías sobre los resultados de investigación de acuerdo a la matriz que les acabo de mostrar. Si algunos documentos tienen limitaciones, por lo regular en este tipo de investigación no los hay, ¿ya? Y luego terminamos haciendo lo que se llaman reflexiones finales, ¿ya? Insisto, esta matriz puede contener 4 tipos de cosas. Puede tener similitudes entre estudios, puede tener discrepancias o diferencias entre los estudios, o pueden tener complementariedades. Puede ser que uno habla de manera más general y el otro habla de manera más específica. Y esto va nutriendo entonces la discusión que se hace acá en la discusión. Vamos resumiendo la evidencia y vamos lo que se llama conectando con la teoría de los mismos estudios. Luego se coloca una conclusión. Por supuesto, el punto 24 no se toma en cuenta porque no hay financiamiento. Y como ustedes ven de la evaluación, 5 puntos corresponden a entregar en el formato de la norma editorial. En el caso de mis 5 compañeros, de mis 5 estudiantes, perdón, de mis 4 estudiantes, lo que pasa es que tengo más en otras modalidades, ¿ya? Se pide como prerequisito las normas Vancouver, pero puede haber alguna revista que de momento publique normas APA, etc. Como ven, entonces, el peso que tiene adaptarlo a la revista es importante. Por esa razón, estoy en este momento haciendo lo que se llama ingeniería invertida. ¿Sí? La ingeniería invertida es partir de lo que ya está hecho y cómo se debe construir para llegar al final, no desde el principio. No les mostré ejemplos para que ustedes puedan tener idea de qué es lo que está ocupando o lo que debemos estar haciendo desde este momento, ¿ya? Y por esa razón también le pedí a mis compañeras estudiantes que me compartieran una carpeta para poder ir revisando. Ya ellas tienen fechas de entrega porque nosotros aspiramos mucho antes de que termine todo este proceso a haberle aplicado a la revista. ¿Quién va a aplicar a la revista? El docente. ¿Ya? Entonces, de esta manera tenemos
una idea global de lo que es la rúbrica. Y bueno, me parece bien interesante que hayan hecho la solicitud. Yo de verdad estamos solícitos, porque en este caso estamos el profesor Luis y yo, de dar toda la aclaratoria a través de estos registros que queden pendientes, de manera que podamos sistemáticamente ir resolviendo situaciones y que ya no tengamos que depender tanto del tutor, porque sí es cierto que algunos tutores no manejan la metodología y pudieran generarle conflictos a la hora de cualquiera de los pasos que estamos siguiendo. Hasta aquí, de nuevo, gracias por las preguntas, hasta aquí este video y voy a dejar unos minutos para preguntas fuera de la grabación.